Con mucho gusto, Beatriz. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un abrazo, saludos. Gracias por invitarnos. Claro que sí, claro que sí. También saludo, le decía, por primera ocasión a Norman Pearl, columnista, analista político y miembro de esta cuarta transformación cuya voz es importante escuchar. Norman, te saludo con mucho gusto. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de coincidir. ¿Cómo te va? Tenemos problemas con la conexión de Norman. A ver, cuéntenme, muchachos. Muchas gracias, Vicente, muy amable. Bueno, aquí estoy presente con mucho entusiasmo y con el deseo de transmitir. Te decía, ¿ya me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, correcto. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la posibilidad de comunicar, de decir lo que pensamos, de llevar un poquito de entusiasmo también a las letras y sobre todo a la palabra, ¿no? Claro Con que mucho sí. gusto aquí estoy. Gracias. Y tenemos mesa de lujo. Beatriz, Norman y Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz, Norman, querido Vicente, con el gusto de siempre de compartir esta mesa de crítica y reflexión. Y bueno, pues vamos a entrarle un corto y por lo derecho, por donde ustedes claro que decidan. Sí. Bueno, pues déjame empezar con este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe al prianredé de Claudio X González por echarse unos clavados maromas, así tipo olímpicos de 3.5 grados de dificultad. No, se van a desnucar, decía en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Ahora buscan que la revocación de mandato sea inconstitucional cuando ellos también votaron para que se aprobara esta ley. Vaya que si tienen problemas en esta oposición moralmente derrotada, querida Beatriz Aldaco, que están llegando a niveles esquizofrénicos, ¿eh? Bueno, pues precisamente estaba hace unas horas leyendo notas periodísticas y esa palabra precisamente es la que utiliza César Cravioto de la bancada de Morena, que habla de un término psiquiátrico, psicoanalítico, que es el término esquizofrenia, porque efectivamente hay un desdoblamiento difícil de comprender en términos de sanidad mental, en este caso de sanidad política, de un término de la psiquiatría trasladado a la política muy bien aplicado, en donde primero votan a favor y en unas semanas más se manifiestan públicamente en contra de lo mismo que votaron, o sea, con respecto a lo cual se pusieron de acuerdo para votar. Entonces, pues evidentemente que están muy descontrolados los compañeros de la oposición, porque pareciera ser que bastara una palabra o una sugerencia, entre comillas, de Claudio X González para que cambiaran su opinión. Me parece que hasta ridículo se ven en su comparecencia, ¿no? Después de haber presentado precisamente la posición contraria hace unas semanas con respecto a esta ley. Pienso que pues se han dado cuenta de lo positivo que puede ser para el presidente López Obrador, que de hecho creo que va a ser para el presidente López Obrador esta consulta y este ejercicio que se enmarca en la democracia participativa que tanto se quiere impulsar en esta administración, y le tienen simplemente miedo de nuevo, otra vez. Regresamos al tema de las consultas y de la democracia participativa, como digo, en donde la voz del pueblo los hace temblar. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Norman, en la mañanera, que los conservadores le tienen miedo al pueblo. Desde los conservadores en el INE, que están pasándose por el arco del triunfo, lo definido, aprobado en el Senado de la República, hasta los mismos legisladores de oposición, todos sacan su veneno cuando huelen a López Obrador, Norman. Estamos hablando de un cambio dramático, ¿no? Estamos hablando no de un cambio de gobierno, es un cambio de régimen.
Y en este caso, bueno, pues encontramos también que hay movimientos en la propiedad de los partidos políticos como PRI, PAN y PRD. Parece que ya emigraron hacia la iniciativa privada. Claudio X González, el hijo de Claudio X González, ahora se asume como el propietario o el consejero o el dirigente de todo, de esos tres grupos que tuvieron alguna presencia política en el país. Es penoso también, y hay que decirlo, que la militancia todavía no muestre un posicionamiento con respecto a sus partidos, porque ellos están siendo avasallados por el verdadero poder detrás del poder político que existió en este país, ¿no? Y una forma de mostrarlo es a través de las decisiones, a través de la consagración, por decirlo de alguna manera, confesional, por parte de Claudio X González, al aglutinar a los tres partidos de oposición más importantes, entre comillas. Dicen que el jefe dicta línea, Claudio X González, pero se llevan muy pesados entre ellos. El PRI pide reflexionar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente. En el PAN dicen, si votan a favor de la reforma eléctrica, se acaba la alianza putrefacta del PRI-PAN-PRD. No sé si también con esto de la revocación de mandato estén peleándose internamente en esta alianza de Claudio X González, pero me llamó mucho la atención y lo platicábamos temprano, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, que Claudio X González se haya ido a desayunar con Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. A toda costa quieren traerse a Movimiento Ciudadano al baile, ¿eh? Así es, querido Vicente, y no es la primera vez esta táctica que tiene Claudio X González, bien decía Norman, el hijo, bueno, pero hay una genealogía ahí interesante, pero siempre aviesa y que representan el corporativismo, los intereses muy concretos de una clase empresarial, y bueno, se han estado reuniendo ya desde hace mucho tiempo, ahora en cafecitos y por eso los captan, pero antes solían hacerlo directamente con los presidentes en turno, en la Mesa de los Pinos, ahí les abrían la puerta, pero no solamente eso, se dejaban pues incluso zarandear, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, que se deja zarandear por varios empresarios. No es un parecer, son notas que fueron publicadas en su momento, hay fotografías donde lo zarandean, y esto no ocurre con el Ejecutivo Federal en este momento. El Ejecutivo Federal pues está encabezado por un personaje pues digamos frontal, que no se deja imponer, que no se deja golpear en la mesa, y bueno, por eso vemos a Claudio X González aquí. Yo no diría desesperado, yo diría articulando lo que siempre ha hecho, pues tratar de imponer a ciertos personajes políticos en municipios, en gubernaturas e incluso pues en la presidencia de la República, para que se celebren todos estos contratos que en su momento pues hemos incluso dado a conocer y que le eran favorables a esa clase empresarial y en particular pues al emporio de la familia González. Déjenme apartarme un poquito de los personajes políticos. Este tema no lo tenía planeado, programado, pero creo que es importante escuchar la opinión de, por ejemplo, Beatriz Aldaco, que es la directora general del Instituto Sonorense de Cultura y escritora, de ti, Ricardo, de Norman. Los youtubers pusieron un pie en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Y me llama mucho la atención que hayan tenido tanto éxito, más incluso que autores, que académicos, que intelectuales. Yo decía hace rato, Beatriz, que las ferias del libro dejaron de ser exclusivas, no necesariamente esta del Zócalo, pero dejaron de ser exclusivas de los Aguilar Camín, de los Enrique Krause y de los que me pongas. Para mí es muy importante lo que ocurrió hoy en el Zócalo de la Ciudad de México con la presencia de Manuel Pedrero, de Hans Salazar, de Meme Yamel, porque abre la puerta también.
es otro de los milagros, decía hace rato, de la Cuarta Transformación. ¿Cómo entender esto? Digo, tú te encargarás de las ferias del libro en Sonora, mi querida Beatriz, y estarás al pendiente de lo que ocurre allá. Bueno, pues qué bueno que tocas el tema, porque, híjole, aquí me podía estar un rato largo hablando de eso. Precisamente estamos organizando la Feria del Libro de Hermosillo, nos toca organizarla pues prácticamente sin recursos este año, pues porque nos dejaron las arcas prácticamente vacías, y más allá de eso, con números rojos, la anterior administración priista, y así como toda la administración, en cultura estamos con muchas dificultades para sacar adelante los compromisos de eventos que ya están programados con antelación y que son una tradición, como es la Feria del Libro de Hermosillo, como es el Festival Alfonso Ortiz Tirado y otros. Bueno, esto que tú mencionas, pues es muy interesante, porque es resultado también del hartazgo que se traslada de lo político a lo cultural en cuanto a que los protagonistas, la gente ya no quiere que sean los mismos, y entonces recurren a los medios que ahora llamamos alternativos, pero que estoy segura de que en un futuro van a ser los medios más importantes, y son precisamente los youtuberos. Eso, estoy convencida de ello porque va muy rápido este proceso de penetración en la sociedad y de aceptación en la sociedad de estos personajes en los que te incluyo, e incluyo a otros compañeros como Ricardo Sevilla. Entonces, eso por un lado. Por el otro quiero decirte otra cosa, ya que mencionas a la Cuarta Transformación y las ferias del libro. Lo primero que hicimos nosotros para reestructurar la Feria del Libro fue pensar en un programa de descentralización de la feria, que en el caso de Hermosillo se da de núcleo del centro de la ciudad hacia las periferias. ¿Qué queremos? No queremos una feria de libro elitista a la que solo tengan acceso unos cuantos. En el caso de la Feria del Zócalo es distinto, porque para llegar al Zócalo hay mucha más, digamos, democratización de movimiento por el metro y otros medios de comunicación. En Hermosillo es llegar al centro, que una familia llegue al centro pagando camión, a veces no pasan camiones por ciertos lugares de la periferia, y la gente no tiene acceso a estas ferias, y entonces se queda todo reducido a un espacio y a un público muy acotado en cuanto a términos sociales y económicos. Descentralizar la feria a través de las diferentes bibliotecas del municipio que están en las zonas marginadas, esa es una situación que tiene que ver con la Cuarta Transformación de manera directa. Otra es acordar directamente con el Fondo de Cultura Económica la organización de ciertos programas de la feria para contar con acervos de libros para niños y jóvenes que se van a entregar gratuitamente o en cantidades muy disminuidas de dinero, como 5 pesos, 10 pesos, etcétera. Entonces, democratizar el acceso a los libros. Y la otra es que me preguntaban a mí, bueno, me faltan dos, me preguntaban, bueno, ¿a qué luminarias vas a traer? Entonces yo les decía, ¿qué acaso tengo que traer luminarias a la Feria del Libro? No, pues no va a haber luminarias. No vamos a traer a ningún escritor de renombre o que haya ganado premios o que sea famoso. Vamos a, en este caso, en este año, que es año de conmemoraciones de los pueblos originarios, vamos a premiar a una poeta sonorense de la etnia yaqui, que escribe y ha sido traducida y que escribe en su lengua originaria, Emila Buitimea, a ella la vamos a premiar. Entonces son estas modificaciones que rompen con, por una parte tú hablas de los youtuberos, es cierto, pero hay otras formas de modificar o de transformar estas actividades que han sido tradicionalmente exclusivas de ciertos sectores de la intelectualidad o del arte o de la literatura mexicana, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, de modo que tenemos que marcar la diferencia, tenemos que marcar que realmente hay un cambio. Así es, un cambio pues notorio y pues creo que hasta puedo entender que
verdaderos periodistas, nótese mi sarcasmo, Norman, no estén muy contentos por la participación de youtuberos en una feria del libro, una feria internacional del libro tan importante como la de Zócalo de la Ciudad de México, pero en este cambiar paradigmas, en este cambiar formas, abrir espacios, abrir eventos a otras voces, a otros personajes, pues también es parte de la cuarta transformación, pues, Norman. Sí, mira, yo creo que esa es una oportunidad para que esas pasarelas perennes, eternas, se vayan modificando y puedan transitar por ellas pues, nuevos personajes, ¿no? Nuevas voces. Y hablando concretamente de los youtuberos, bueno, los youtuberos tienen un rating, por decirlo de una forma comercial, tan alta que han ganado el espacio dentro del mundo de la literatura inclusive, porque la contribución es muy diversa y sobre todo el alcance, insisto, el rating que se tiene, al llegar a tantas y tantas personas, pues vamos a modificar sustancialmente este entorno, ¿no? Este entorno de privilegios, inclusive de privilegios culturales, ¿no? Así es, Norman. Mi querido Ricardo Sevilla, me imagino que tú tienes mucho que aportar en este planteamiento que hago. Así es, querido Vicente. Bueno, los comentarios que apunta Beatriz y Norman son puntuales. Yo agregaría que todavía existen esos lugares donde se dan cita a autores y celebran este festejo onanista que, bueno, permea todavía en la Feria del Libro de Monterrey, ni se diga en la Feria del Libro de Guadalajara, e incluso, hay que decirlo también, en la Feria del Libro de Oaxaca, donde Almadía, que es una editorial supuestamente independiente y que está muy vinculada a todos estos, no iba a decir, fíjate nada más, a todos estos grupos de poder. No, en realidad, pues eran dos grupos, se convirtieron en uno, hicieron esta asociación que ya hemos platicado, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y todas sus huestes. Entonces, esta Feria del Libro que está impulsando Beatriz Aldaco, pues me parece incluso como anómala y la celebro porque se relaciona en ese sentido con lo que estamos viendo hoy en el Zócalo capitalino. Vemos a Hans, vemos a Manuel, vemos a Meme, y hay incomodidad por parte de estos sujetos, pero no la hay cuando se presenta Jordi Rosado y comparten mesa con él, no la hay cuando se presenta Víctor Trujillo, incluso caracterizado de payaso, y están en estas ferias. Es algo muy contradictorio, posiblemente estos personajes estén únicamente pensando en que esto va a ir increciendo, no hay forma de detenerlo, y como dijo Beatriz, pues bueno, este medio de comunicación, YouTube y las plataformas que vayan surgiendo, se van a convertir ya pasado mañana en los nuevos medios de comunicación, y la gente está acudiendo en desbandada porque es el único lugar, infelizmente, donde se puede enterar de la otra versión que no quieren y que insisten en remachar los medios de comunicación corporativos. Así es. En otro tema que quiero abordar y además va a tener relevancia en Sonora, el tema del litio, mi querida Beatriz Aldaco. Los priistas como Rubén Moreira hablan de lo importante que consideran el litio. Le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que en un descuido el tema más importante de su iniciativa de reforma eléctrica no era ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad, sino el tema del litio que se incluyó. Un litio que es un elemento que se encuentra en Sonora y que además es muy preciado. ¿Cómo ves a estos priistas que creo que como los tiburones, dije temprano, huelen sangre, en el caso de los priistas huelen dinero y sacan rapidito la cabeza? Pues realmente no puede haber mejor comparación que la de los tiburones. No vale la pena aquí hacer una reseña porque todos ya estamos enterados de lo que significa y significará el litio en términos de energía en el presente y el futuro inmediato, mediato y a largo plazo.
Entonces, a mí me parece así como muy simbólico que Sonora, que sea en Sonora, precisamente en el norte, en el noroeste de México, en donde se tengan, aquí tengo la cifra exacta, 243 millones de toneladas de litio en un lugar que muy probablemente tú conozcas, Vicente, que es Bacadehuachi, que forma parte de la Sierra Alta de Sonora, en donde precisamente cerca de ahí vamos a llevar a cabo un festival que se llama Luna de Montaña en Huachinera, y es una población que está también muy cerca de Bavispe, en donde nació Alfonso Durazo, que es el gobernador. Entonces se dan una serie así como de coincidencias muy, muy curiosas, hasta surrealistas, utilizando la palabra que usó el presidente, creo que hoy o ayer en su conferencia mañanera, en relación a lo que hablábamos antes de la esquizofrenia de la oposición. Entonces, evidentemente que el litio, siendo el elemento que va a marcar la diferencia incluso entre países pobres, ricos, de avanzada, en rezago, y que seamos nosotros quienes tenemos esa gran cantidad de ese mineral, pues evidentemente que están completamente frustrados, enfermos, llorando porque pues simple y sencillamente pues el litio es un mineral que corresponde a la nación lo va a explotar, no va a haber posibilidad de otro tipo de explotación fuera de la nacional, como está marcado en la Constitución. Entonces es otro elemento que nos lleva a establecer comparaciones de tipo psiquiátrico y de salud con respecto a la oposición. Están completamente enfermos, desesperados, porque no van a poder tocar, y lo que dices tú de los signos de pesos en los ojos, pues es muy real, ¿no? No van a poder hacerlo. Pues ya se van a tener que hacer a la idea de que las cosas cambiaron y que se fueron ya los tiempos del PRI, de los dinosaurios, entendió el que entendió. Norman, pareciera que lo que más les duele es la idea de la soberanía, algo de lo que habla mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Pues porque vendieron hasta los calzones en los gobiernos prianistas. Ahora esos intereses son los que los mueven en la oposición, sobre todo a los panistas, Norman. Sí, por supuesto, nunca hubo un gran respeto por la soberanía en nuestro país, ¿no? Esto es algo inédito con la llegada del presidente López Obrador. Hablar de litio es hablar bueno, se dice ahora que es el petróleo del futuro, que es el oro blanco, que nosotros tenemos algún potencial producto de 1.7 millones de toneladas distribuidas en varios sitios del país. Pero también tenemos que recordar que, por ejemplo, Bolivia tiene 21 mil millones de toneladas, Argentina 17, Chile 9, etcétera, y todavía no han logrado despegar. Inclusive pensando que las empresas que están trabajando en Argentina y litio son empresas privadas, ¿no? Macri festejaba la posibilidad de que esas empresas pudieran crecer para su pecunio, ¿no? Lo que podemos entender es que el litio no creo que les importe tanto a los priistas, sobre todo evocando su desvergüenza, ¿no? Yo creo que lo que quieren hacer es manejarlo como un tema de negociación, aunque ahora decía por ahí Alito Moreno que el litio no era tema de discusión, no estaba en debate, estaba de acuerdo con el presidente en cedérselo, ¿no? Pero a mí me parece que lo están tomando como un elemento de negociación, buscando evidentemente que la iniciativa del presidente pueda sufrir alguna modificación que favorezca a los intereses para los cuales ellos sirven. De tal manera que nosotros tenemos que pensar que al margen del futuro del litio y de las posibilidades que México va a tener como uno de los, no principales, pero como uno de los productores, dueños de yacimientos, pues podrá ser también
la posibilidad de que se entre en una pequeña discusión. Pero me parece que el tema va más allá del litio en este momento, Vicente. Déjame verlo con esa percepción política, ¿no? Porque creo que ellos van a buscar acuerdos. Los priistas están entre dos espadas. Por un lado, tienen la historia que los acorrala con la participación de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos en el 60, y por otro lado tienen a su propietario, a su dueño, a su nuevo dueño, o cuando menos a su dueño visible, porque antes trataban de aparentar que mantener el poder, pero tanto el PRI como el PAN, desde sus inicios inclusive, desde hace 80 años, han cedido el control del país a los empresarios que han ido creciendo con ellos y las familias políticas, ¿no? Creando una clase privilegiada que nosotros, los mexicanos, veníamos viendo en nuestro carácter de testigos de palo, ¿no? Me parece que ahora tenemos la oportunidad todos de participar y de hacer que el cambio realmente se pueda dar de una forma, yo diría que dramática, que es lo que el país requiere. Insisto, me parece que el litio, que tiene algunas aplicaciones importantes y que eventualmente cuando el petróleo va a ir disminuyendo su participación, tendrá una repercusión importante y una importancia importante. Valga la redundancia, de cualquier manera, creo que es un elemento de negociación por parte del PRI que no quiere sustraerse a sus acuerdos de la Alianza por México y al mismo tiempo entiende que pierde mercado si se involucra, si se mantiene dentro de estos pactos tan terribles. El presidente me parece que hace muy bien presionando la circunstancia de su historia y sobre todo, en particular, haciéndoles notar, y eso es para su militancia, que no pueden seguir de esa manera, ¿no? Es decir, tienen que empezarse a definir. Si tú revisas, por ejemplo, los documentos básicos del PRI, bueno, son maravillosos, ¿no? Y por supuesto que estos no se han cumplido de ninguna manera. Yo creo que es el momento de que el PRI se vaya acercando más a ese partido que alguna vez se alió a la Internacional Socialista y que mostraba una posición democrática que por supuesto que nunca terminó por convencer a nadie, ¿no? Así es. ¿Qué tan importante es este tema del litio? Dice el analista, el maestro, el doctor Alfredo Jalife, que llevará de aprobarse esta iniciativa de reforma eléctrica Andrés Manuel López Obrador a un nivel de Lázaro Cárdenas del Río, que será un nuevo Lázaro Cárdenas del Río. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo Sevilla? ¿Qué tan histórico sería de aprobarse esto y tan histórico como la virulencia de la oposición para ceder, ¿no? Sí, en efecto es sumamente importante. Yo quisiera matizar en que no ha existido nunca ninguna suerte de nacionalización. Ese es un concepto equivocado. El petróleo jamás se nacionalizó, eso es un equívoco, se estatizó. Ese es el concepto adecuado porque quien administraba era el Estado, no la nación. La nación es un ente, es un concepto muy abstracto y no había posibilidades, ni las hay, de que la nación administre nada. Ahora mal, el litio no solamente es importante en la fabricación que nos han explicado muy puntualmente en las mañaneras, de aviones y baterías. Yo creo que se lo deberían suministrar de entrada a estos opositores porque sirve para el tratamiento, entre otras cosas que yo averigüé, del trastorno bipolar. Entonces, el carbonato de litio se utiliza para este padecimiento y ellos lo deberían de consumir. A mí me parece que sí es muy relevante. Yo creo que el PRI sabe perfectamente, a través de esto que comenta Norman, pues son los voceros ya de Claudio X González y de sus empresas y de otros tantos,
Gustavo de Hoyos, etcétera. Entonces sí saben, se han convertido en los voceros y bueno, pues ya sabemos ahora que el litio es uno de los metales más codiciados, entonces pues están ahí con la consigna de que esta reforma energética pues no se apruebe, o si se aprueba, pues que ellos se erijan como los grandes demócratas que nunca han sido. Entonces en esa jugada están. Yo lo veo como una especie de sube y baja. Entonces, si el presidente está proponiendo una cosa, pues ellos van y corren de un lado, y si propone otra, van y corren del otro. Pero yo creo que va a haber una negociación. Ellos, si fueran poco inteligentes, pues harían esta negociación para que se lleve a cabo esta reforma energética que, como tú bien apuntas, querido Vicente, tiene que ver sustancialmente con la soberanía nacional. Así es. Vamos a cerrar con esta última ronda, la última y nos vamos, como le llamo yo, con un comentario, una reflexión de algún tema que ustedes elijan o sobre alguno de los que ya platicamos. ¿Con qué reflexión cerramos, por ejemplo, Beatriz Aldaco, desde Sonora? Con mucho gusto, Vicente. Mira, yo quiero cerrar con una especie de mensaje de solidaridad, ahora que mencionas el papel tan importante que están desempeñando los youtuberos, como tú les llamas. Yo les llamo periodistas en acción en las redes, más que youtuberos. Siento que a veces la palabra youtubero, nosotros mismos con ella como que quizás le bajamos un poquito el nivel. Son periodistas, somos periodistas que estamos en una plataforma distinta. Yo cerraría con la solidaridad que en lo particular y muchos de mis conocidos hemos manifestado precisamente contigo, con lo que ha ocurrido con tus canales y también con Ricardo Sevilla, también pues por las situaciones que se han dado últimamente de pues despido y renuncia a un medio de comunicación importante. Yo pienso que se está también gestando algo que está como oculto, que todavía no podemos descifrar bien, pero que tiene que ver mucho con la cuarta transformación y el humanismo, que es la solidaridad que se ha dado entre compañeros que incluso ni siquiera nos conocemos en ocasiones físicamente, y hemos desarrollado una fuerza de unión y de objetivos comunes que nos hacen sentirnos apoyados y nos hacen apoyar, en este caso a ustedes dos, y pues el compañero no tiene el gusto de conocerlo, me gusta también compartir con él esta mesa, y sobre todo ese mensaje, ¿no? Con eso quiero cerrar, de la necesidad de solidarizarnos siempre que ocurra algo negativo o inquietante, que perturbe la linealidad que se quisiera en esto, o la armonía que se quisiera en el quehacer periodístico. Querida Beatriz Aldaco, no dejas de ser parte de esta familia sin censura con tu puesto en el gobierno de Sonora como directora precisamente del Instituto Sonorense de Cultura. ¿En dónde te busca la gente? ¿En dónde te encuentra? Tengo entendido, me comentó Pablo, que ya hasta canal de YouTube y toda la cosa, mi querida Beatriz Aldaco. Bueno, en eso está mi hijo Juan Pablo, que es pues también youtubero, que no debería usar la palabra porque dije que no habría que transformarla, pero igual nos entendemos. Él está creando esa plataforma. No le he podido dar estos días la importancia que tiene, esa generosidad suya de haberla creado. En YouTube con mi nombre me encuentran. Apenas estamos comenzando, por eso no le hago mucha publicidad. Necesitamos entrar a fortalecerla. Y en mi muro de Facebook, ahí pues comparto mis reflexiones personales y también algunos aspectos del nuevo trabajo el nuevo encargo que tengo, el nuevo trabajo que tengo, y afortunadamente nuestra libertad de expresión no está en conflicto, no entra en conflicto con el cargo, con el puesto que uno tiene en el gobierno, en este caso yo, que tengo esta doble faceta, y te agradezco mucho que me sigas invitando a tus programas, Vicente. Querida Beatriz, no, hombre, esta es tu casa. Norman Pearl
Por cierto, no mencioné que además de columnista, analista político, fue representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Norman Pearl, ¿con qué reflexión, con qué comentario, con qué opinión cierras? Mira, yo creo que hay que darle un valor, el valor que le corresponde a la libertad de expresión. Este gobierno ha hecho un énfasis especial, un énfasis muy fuerte en la importancia de poderlo tener. Hay quienes todavía piensan en la oposición que en México se está viviendo una dictadura, y bueno, creo que no tienen ni idea de lo que es una dictadura, y menos aún no vivieron los Díaz Ordaz y los López Portillos inclusive, y bueno, hasta llegar a Salinas y demás, que vivimos tantas personas, en donde expresar cualquier cosa era motivo de sanción. Yo creo que no se puede coartar la libertad de expresión. Los youtuberos han tenido un crecimiento exponencial importante, serio, respetable, y yo creo que tenemos que solidarizarnos, como dice Beatriz, con este movimiento que es el nuestro también. No quiero pasar por alto la importancia de insistir a través de los mecanismos que se tengan o de que se dispongan, como es este espacio, como es el espacio de Twitter, de Facebook, etcétera, en apoyar la posibilidad de que el PRI, que tiene los votos suficientes para apoyar la necesidad del presidente, se convenza de que al margen de los acuerdos que se puedan tener con el gobierno, antes que nada deben de acordar con el pueblo. No se puede traicionar al pueblo. Ya basta de tantas traiciones. Ya no es posible que la gente pase por alto una decisión que les afecte, ¿no? No creo que sea motivo de orgullo para ningún político pensar que haga algo deplorable y no se le sancione, cuando menos con el recuerdo, ¿no? Quiero agradecer por último, Vicente, la invitación, el hecho de poder compartir con Beatriz y con Ricardo, pues para mí y contigo, por supuesto, para mí es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Gracias, Norman. ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te encuentran? ¿En redes sociales? Yo te veo muy activo en Twitter. Sí, yo soy fundamentalmente tuitero, en eso me he convertido. Es un espacio interesante. Y bueno, pues escribo, sí, estoy con Norman F. Pearl, por ahí está saliendo. Y tanto en Twitter como en Facebook, donde tengo 2 páginas o 2 cuentas, aparezco como Norman F. Pearl también. Participo en varias portales, también se publican mis artículos en el sureste del país. En fin, estoy con una participación más o menos cómoda para poderme encontrar, ¿no? Y encontrarme con muchísima gente que tengo el gusto de poder conocer, ¿no? Entonces, esos son los espacios. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Norman. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué reflexión cerramos desde tu trinchera? Claro que sí, querido Vicente. De entrada, pues un agradecimiento profundo a Beatriz Aldaco, con quien he trabajado y me une la epopeya de la amistad. Y si mis emociones dejaran hablar a mis palabras, pues se concentraría en una larga, infinita frase de agradecimiento. Y también, bueno, invitar a la gente a que se sume a Sin Censura, a Regeneración también. Es un medio importante, loable, de donde yo he salido, pero bueno, pues eso no inhibe la importancia que tiene este medio de comunicación, medio independiente, como Sin Línea, como Contralínea, y todo este esfuerzo. No hay interés en dividir, al contrario, de sumar desde diferentes ámbitos en el papel que está haciendo el gobernador, por ejemplo, Durazo allá en Sonora, y Beatriz, pues es un arranque relevantísimo lo que se está haciendo en diferentes estados. Y bueno, hay que acompañar, me parece, toda esta transformación que se está llevando a cabo, que se está gestando, porque los medios de comunicación corporativos no se está informando. Yo creo que debería de haber diferentes perspectivas sobre la reforma
energética, por ejemplo, y no se está explicando, se está incurriendo en fake news en estos medios de comunicación, y eso será un papel muy relevante en estos espacios. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar por lo demás en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla Así Nada Más, tiene su fanpage y la página personal por ahora, pero estamos programando algún regreso que ya estaremos dando a conocer. Y bueno, desde luego aquí en Sin Censura, pues generalmente de lunes a viernes, por ahí del mediodía, y va por último mi solidaridad también contigo, querido Vicente, que has sufrido embates, pero estás firme y eso yo lo celebro porque ya es un bien para la población mexicana. Muchas gracias al resto de la mesa. Claro que sí, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Norman. Y prepárate por ahí una travesura aquí en Sin Censura, mi querido Ricardo, total. ¿Qué más da? Una más, ¿qué más da? Les mando un abrazo a todos, buenas noches, estamos al pendiente Ricardo, hay que hablar. Sale, gracias.